palabras a continuación son para agradecer también al querido colega y amigo Carlos Héctor Daza Zaragoza por la invitación como organizador, digamos, de este evento, que son las segundas jornadas, segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Tuvimos el primero con extremado éxito en el año 2020, en plena pandemia, organizado tanto por él como por el doctor Carlos Daza Gómez, quien ahora no nos acompaña, y creo que el homenaje y la razón de este congreso está absolutamente justificada. Justamente en el intermedio, en los previos, estábamos conversando de que la labor del profesor, colega Carlos Daza Gómez, ha sido muy importante, no solamente en el plano académico, por el desarrollo, digamos, la difusión del derecho penal mexicano, sino también por su deseo de poder, digamos, sumar esfuerzos en estos encuentros conjuntamente con los colegas de Iberoamérica. Él, podríamos decirlo de alguna forma, es un iberoamericanista, siempre en relación con los colegas de España, siempre en relación con los colegas de la región, en la búsqueda, ¿no?, digamos, encontrarnos, tener puntos en común, puntos de discusión, pero eso sin contar además con el gran trabajo que él ha realizado desde la abogacía. Es difícil en estos tiempos encontrar con colegas que puedan, digamos, conjugar tanto las cuestiones prácticas como las cuestiones propiamente teóricas, ¿no? Entonces, creo que hay un doble mérito en el trabajo que él ha realizado. Tiene que ver entonces con ese espíritu panamericano y por otro lado tiene que ver con esa conjugación, ¿no?, entre teoría y práctica. Es un gran legado, es una gran tradición y mejor aún cuando nuestro punto de encuentro es la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las principales universidades de Latinoamérica, y estoy sumamente honrado por todas las razones mencionadas de participar en este evento y agradezco una vez más por la invitación. El tema que trato es un tema súper transnacional y tiene que ver con el nemo tenetur y la persona jurídica, ¿no? Y para esto tengo una breve presentación que me voy a permitir compartir con la venia de la mesa de los organizadores. Y la cuestión está muy clara en el sentido de, la cuestión está bastante clara en el sentido de poder comprender si es que este derecho que todos hoy en día reputamos como un derecho, digamos, fundamental que tienen las personas naturales, de poder guardar silencio, es un derecho que le puede asistir también a la persona jurídica. En México, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como el Código Penal Federal regulan en su conjunto, establecen en su conjunto un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esto es algo muy positivo en la medida que el signo de estos tiempos tiene que ver con formas de criminalidad que mezclan dentro de su, digamos, dentro de su ámbito, circuito, tres facetas, ¿no? Tres facetas. Yo recuerdo cuando estudiábamos a Tiedemann en los años 90, estudiábamos los fenómenos de la criminalidad empresarial como una suerte de desviación criminal, ¿no? O sea, el empresario que perseguía el dinero, el empresario que perseguía plata, y por lo tanto que el ejercicio de su actividad cometía crímenes o cometía delitos, ¿no? Bueno, la foto ha cambiado, ¿no? La foto ha cambiado entre los años 90 y estos años 2020, 2021 ahora mismo, donde las empresas ya no funcionan así, ¿no? Casos como los Panama Papers, Dodona Papers, Pandora Papers, perdón, o el caso de los Facebook Papers que acaba de aparecer, o casos como el de Odebrecht, son absolutamente representativos del poder que tienen estas empresas. Si nosotros nos ponemos a pensar únicamente en la cuestión criminológica, ¿no?, las empresas pueden llegar a tener más poder que algunos estados. Es decir, hay empresas, las tecnológicas en particular, que pueden llegar a generar un ingreso anual mucho más alto que el Producto Interno Bruto de determinados países, ¿no? Eso demuestra cómo es el poder que tienen estas empresas
Y si a eso le sumamos además, en el caso de las tecnológicas, si a eso le sumamos además que tienen el poder en el sentido del control de la información, ¿no? Dicen que el nuevo petróleo de estos tiempos es el dato, ¿no? Quien maneja datos, quien maneja información, quien los procesa a través de la tecnología, es el que va a tener el poder, ¿no? Dicho de otra manera, la riqueza hoy en día tiene como recurso, como insumo, el dato, ¿no? Y bueno, entonces la evolución de estas empresas es la evolución que tiene que venir aparejada con el derecho penal, por lo menos a remolque, ¿no? Entonces, el fenómeno de la delincuencia empresarial ya no es un fenómeno de empresas que de forma casual o circunstancial pueden cometer delito, sino estamos hablando de empresas que pueden llegar incluso a cometer delito mezclando tres factores criminógenos, ¿no? Es decir, el factor criminógeno propio de la empresa, criminalidad empresarial, el factor criminógeno propio del crimen organizado, el caso Odebrecht es una representación de ello, el botón de muestra, y en tercer lugar, algo que sucede con cierta regularidad o de tiempo en tiempo en Latinoamérica, que es el tema de la criminalidad gubernamental, ¿no? Esa mezcla entre crimen económico, crimen organizado y crimen gubernamental es dinamita, ¿no? Es TNT, es absolutamente explosivo. Y eso es lo que vivimos en estos tiempos. Entonces, en ese contexto, es que se ha producido en los últimos 10 años una vis expansiva, una expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tema que ya ha sido tratado en las mesas de la semana pasada y sobre lo cual no voy a hablar. Entonces, partimos de un sistema como el mexicano, el peruano, el argentino, el chileno, ahora el boliviano, que acaba de entrar en la órbita de la responsabilidad penal de la empresa, el ecuatoriano, el español, el portugués, el italiano. Es decir, todo un régimen de expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y claro, y ahí ya no es momento de entrar tampoco en estos detalles, pero digamos el modelo que básicamente se ha impuesto en la región es el modelo italiano, ¿no? El modelo italiano del decreto legislativo 231-2001, que trae consigo esa famosa cláusula de exclusión de responsabilidad penal por tener un adecuado sistema de cumplimiento. Eso que fue reproducido en España se expandió por toda la región. El modelo mexicano es distinto, ¿no? El modelo mexicano es distinto, comparable más bien con el modelo chileno, y dentro de todo me gusta más. A mí me gusta bastante el modelo chileno y el mexicano en parte, salvo por el hecho de tener dividido el régimen entre una norma procesal y una norma penal material, lo que es una cuestión formal, no altera el fondo, en el sentido de que tanto en México como en Chile, un requisito para que una persona jurídica pueda cometer delito es no estar en compliance, ¿no? Es decir, hoy en día, si nosotros tuviéramos que tener un tablero de control y preguntarnos tanto en México como en Perú, como en Latinoamérica en general, ¿cuáles son las condiciones para que una persona jurídica se considere que ha delinquido? Y como digo, esto de acá es como un tablero de control que se puede aplicar casi a cualquier país. Son básicamente tres las condiciones, ¿no? Si queremos hacer una síntesis de derecho comparado. Acá yo menciono lo que dice la ley peruana, pero esto es transnacional. Podríamos poner de la mano el Código Penal español, el artículo 31 bis, y la famosa sentencia de 29 de febrero del año 2016. Claro, entonces, si nosotros hiciéramos un balance, ¿no?, de lo avanzado hasta este momento, lo que tenemos es que los regímenes básicamente se fundamentan en tres cosas, ¿no? Un primer elemento tiene que ver con el delito de la persona natural. Es decir, la persona jurídica comete delito en tanto un individuo relacionado con la persona jurídica, desde luego, no cualquier individuo, comete un delito. ¿Qué delito? Bueno, el del catálogo de la ley del lugar, ¿no? En mi país son pocos los delitos, en España son más de 100, 115, en México serán tantos, en Perú son 8 delitos los que pueden gatillar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si nos ponemos a pensar simplemente, este punto 1 tiene que ver con la herencia de los modelos vicariales, ¿no? Sistema americano, sistema inglés, donde la responsabilidad penal es simplemente por reflejo de lo que hace el individuo, ¿no? Por eso yo hablo hay veces de, no tanto de strict liability o responsabilidad objetivo vicarial, sino me gusta hay veces la expresión mirror liability, ¿no? Tipo una responsabilidad por espejo, ¿no?
Lo que hace el individuo lo hace la persona jurídica. Bueno, para mí este dato es revelador de que estamos ante sistemas mixtos, ¿no? Yo en particular tengo mis dudas en torno a estas lecturas que hay sobre nuestros sistemas en términos de absoluta autorresponsabilidad, ¿no? El ejemplo del colega y amigo Carlos Gómez Jara Díez, colega, profesor de la Universidad Autónoma, autor de muchas publicaciones sobre la materia, donde él hace un esfuerzo importante, ¿no?, para tratar de construir un régimen de autorresponsabilidad, y es lo que precisamente quedó plasmado en la sentencia del Supremo del 29 de febrero del 16, me refiero al Supremo de España, precisamente por influencia sobre su discípulo, ¿no?, que era Manuel Maza Martín, que fue el ponente de este famoso fallo, hoy desaparecido, fallecido, juez supremo y luego fiscal. Él fue el que vio el caso justamente del secesionismo catalán. Es su herencia. Ellos consideran de que este punto 1, este primer elemento, el hecho generador, el hecho de conexión, el hecho gatillador, es decir, el hecho de que una persona natural haya delinquido como prerequisito, no enerva para nada el sistema de autorresponsabilidad. Yo tengo mis dudas. No hay razón, no hay tiempo para hablar de eso, porque eso implicaría meterme en una discusión ya propiamente de lo que son los sistemas de imputación, pero esto es una cuestión introductoria. El segundo elemento también que emana del sistema anglosajón vicarial es el elemento del provecho, ¿no? En la mayoría de nuestras legislaciones se exige que la persona jurídica reciba un provecho como consecuencia del delito cometido por el individuo, ¿no? Y esto se aprecia claramente en Chile, en México, en Perú, en Argentina, en España, Italia, etc. Entonces, y esto proviene también del modelo vicarial. Si nosotros vamos a la famosa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 23 de febrero del año 1909, el caso de la New York Central Railroad and Hudson River, es un caso que tiene que ver con competencia, derecho penal de la competencia, que hubo una condena contra una empresa e individuos. Los abogados de la empresa impugnaron el caso y la primera sentencia federal que se da en los Estados Unidos es esta, y donde ratifica la Corte Suprema, ¿no?, de que los criterios de conexión son básicamente vicariales. El strict liability, el modelo del responsable superior del derecho civil se traslada al derecho penal, y ahí están sus dos herencias, ¿no? Delito del individuo, provecho. Entonces se dice que el factor clave es el provecho, porque incluso dice ese fallo, que aun cuando el individuo haya actuado en contra de las órdenes de sus superiores, igual el solo hecho de que haya un beneficio ya justifica esa responsabilidad penal. Bueno, y alguien dirá, oye, pero me estás hablando de un fallo muy antiguo, muy viejo, 1909. Bueno, pues no ha cambiado la foto no ha cambiado hasta el día de hoy. Esa sentencia del Supremo americano es la guía del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Allá no hay una ley que regule de manera expresa y con el detalle dogmático que nosotros solemos ver en nuestros sistemas romanos germánicos, cómo es el régimen de la responsabilidad penal. Todo esto está dividido en diferentes leyes, ¿no?, en materia de blanqueo de capitales, FCPA, etc. Y lo tercero, si es algo que aparece solamente en los sistemas romanos germánicos, tiene que ver con el hecho, digamos, propio de la persona jurídica. En nuestro sistema, como sabemos, rige el principio de culpabilidad, ¿no? La persona jurídica, si va a responder, debe de responder por lo que hizo o lo dejó de hacer. No puede responder por una cosa que esté vinculada a un tercero. Culpabilidad personal, culpabilidad por el hecho propio, no responsabilidad por el hecho ajeno. Entonces, la pregunta, ¿qué hizo, qué dejó de hacer la persona jurídica? Está acá la respuesta, ¿no? El no compliance. La persona jurídica tenía un defecto organizativo, no puso mecanismos de control que por lo menos evitaran o redujeran por lo menos riesgo de comisión de delitos en la organización. Claro, yo siempre repito esto, ¿no? El compliance no es riesgo cero, compliance es riesgo permitido. Y de hecho, para mí, por eso me gusta más el modelo chileno y mexicano que otros, creo que el problema de la falta de compliance o un compliance deficiente tiene que ver con un problema de imputación objetiva, tiene que ver con un problema de riesgo permitido. Entonces, en la medida que una empresa, una persona jurídica, administra sus riesgos dentro de los niveles de riesgo permitido, eso significa para mí
que no hay imputación objetiva. Una de las causales hartamente conocidas de ausencia de imputación objetiva es cuando el riesgo está, digamos, manejado, monitoreado, gerenciado dentro del ámbito de lo permitido. Bueno, y una persona jurídica que está en compliance, una persona jurídica que le pone trabas al potencial autor de un delito, es una persona jurídica que está administrando el riesgo de comisión de delitos dentro del ámbito del riesgo permitido. Esto como introducción, ¿no? Acabo acá la introducción. Para mí estos son modelos mixtos. Podríamos discutir muchísimo si es mixto, autorresponsabilidad, heteroresponsabilidad. Para mí es mixto. Huelgan las palabras por el momento, sería materia ya de otra discusión. Pero entro en el core, ¿no? Entro en el core de mi intervención. El nemo tenetur, ¿no? Y el nemo tenetur, ya, pasa por tener presente cómo funciona la carga de la prueba. Acá hay un esquema básico, ¿no? ¿Quién prueba qué, no? El Ministerio Público, ¿qué debe de probar? Y esto es transnacional, como reitero, no es un tema pensado en una legislación. La Fiscalía debe probar el hecho de conexión, el beneficio y la inexistencia de ese programa de cumplimiento. Y ahí podríamos discutir cuestiones procesales sobre la carga de la prueba o las cargas dinámicas de la prueba. Quien tiene el incentivo para probar debe de probar. No me imagino a un fiscal allanando una empresa para que le entregue su programa de compliance, pero sí me imagino perfectamente una empresa que quiere alegar que tiene un programa de cumplimiento idóneo. Bueno, lo tiene que aprobar. Lo tiene que probar porque tanto en el sistema del civil law, romano germánico, como del common law, las defensas las prueba quien las invoca, ¿no? La minoría de edad la prueba la defensa, que hay legítima defensa, lo prueba la defensa. Si hay un estado de necesidad justificante o culpante, lo debe de probar la defensa. Si hay un estado de inimputabilidad, lo tiene que probar la defensa. Lo que hace básicamente el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, el acusador, en un acusatorio, valga la redundancia, es probar la imputación, los elementos de cargo. En el sistema americano eso implicaría básicamente probar el actus reus y la mens rea, ¿no? Que para nosotros sería algo así como el tipo objetivo y el subjetivo, aunque no hay una equivalencia, pero trato de simplificar la discusión. Y claro, las defensas, cargo y descargo, como dice Adán Nieto Martín, el descargo tiene que ser probado por quien lo invoca. Bueno, ¿qué hace la defensa entonces? La defensa puede probar, no tiene el derecho, el deber de probar, puede probar. Muy bien, que no hay el hecho de conexión, que la persona natural no cometió delito o que no existe el beneficio, o contraparte, muy bien, la faz negativa de la tipicidad corporativa. Es decir, que, digamos, había un programa de cumplimiento o que preexistía un programa de compliance y en consecuencia no existía riesgo, sino el riesgo permitido. Es decir, que no se ha superado el riesgo permitido. Ahora, en ese contexto, ¿no? ¿Cómo rige la no autoincriminación? La no autoincriminación, ¿no? El fundamento está claro, ¿no? La no autoincriminación, si vamos a las cuestiones ya doctrinales, procesales, tiene fundamento en el inquisitivo, ¿no? En el inquisitivo donde la declaración del imputado era un medio de prueba, no era un acto de defensa. Hoy en día tenemos todos claro, nadie puede ser obligado a declarar porque es tu derecho de defensa. Y dentro del ejercicio de tu derecho de defensa podemos discutir sobre los alcances, ¿no? Entonces, la prohibición de la tortura, la prohibición de los tratos inhumanos o declarantes, o esas prohibiciones de que carecen de valor las declaraciones obtenidas por coacción o violencia, son elocuciones propias del nemo tenetur. Si pensamos en el sistema americano, todos nos lo conocemos muy bien, ¿no? Todos hemos visto las series policíacas, ¿no? Quede usted detenido por la comisión del delito de homicidio. Todo lo que usted puede ser usado en su contra, o podrá ser usado en su contra. Esa es la elocución del nemo tenetur en el modelo americano, de las películas, ¿no? Pero funciona tal cual. Hacia abajo vemos cómo, por ejemplo, en un sistema legal como el peruano, se hace una síntesis bastante generosa de ese nemo tenetur individual, ¿no? ¿Qué implica el nemo tenetur individual? La libertad de declarar y el derecho a la no autoincriminación, ¿no? Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, ¿no? Nemo tenetur se ipsum prodere, ¿no? Esa es la expresión del latinazgo completo, ¿no? Nemo tenetur se ipsum prodere, que podríamos simplificarlo en esta expresión. Nadie está obligado, creo que no es precisa la traducción a no autoincriminarse, creo que la traducción correcta sería nadie está obligado a traicionarse a sí mismo, ¿no? Nemo tenetur se ipsum prodere. ¿Eso qué implica, no? En esa síntesis, ¿no? No se puede utilizar ningún medio violento para obligar al imputado a declarar.
prohibiéndose cualquier manipulación física o psicológica vulneradora de su conciencia. Bueno, ahí podríamos ingresar a cuestiones propias de la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, el violatorio del nemo tenetur, el polígrafo, si existiera una norma que obligara a un imputado a pasar por el polígrafo. B, no se puede exigir juramento o promesa de decir la verdad, ¿no? Uno de los absurdos que aún se mantienen en algunas legislaciones. Se prohíben las preguntas capciosas durante el interrogatorio. D, la facultad de mentir permanece en el ámbito personal del imputado si lo considera de interés para su defensa. Esto es súper interesante porque en varios foros se discute sobre el llamado derecho a mentir, ¿no? Yo creo que en verdad sí hay un giro no solamente gramatical, sino lingüístico, es decir, semántico, entre hablar de un derecho a mentir o una potestad de mentir, ¿no? Bueno, un derecho a mentir es un derecho subjetivo, un derecho exigible ante terceros, personas naturales, personas jurídicas, ante las autoridades. Es decir, es un derecho que irradia en una situación, podríamos decirlo así, 360, ¿no? Sin embargo, yo prefiero hablar de potestad. El imputado tiene la potestad de mentir y con mucha claridad lo digo, ¿no? Tiene la potestad de mentir sin consecuencias. No es el derecho a mentir, no es un derecho subjetivo exigible. Lo que él tiene es la posibilidad, la potestad de poder mentir en un proceso sin consecuencias legales. El imputado que miente no va a sufrir una condena por perjurio, no va a sufrir una condena por haber falseado la verdad. El ladrón que miente en el tribunal y dice yo no robé, no es condenado por perjurio, es condenado por haber robado algo. El asesino igual. Usted mató a su padre, no lo maté, no es condenado por perjurio o por falsedad, es condenado por asesinato. Muy bien. ¿Por qué? Porque si tenemos claro en nuestro sistema que el individuo que esté imputado puede manejarse bajo diferentes opciones, ¿no? Puede decir toda la verdad, puede decir parte de la verdad, puede decir puras mentiras o puede decir algunas mentiras. Muy bien. Si manejamos eso desde el punto de vista empírico, está claro que como es un acto de defensa, el juez, la autoridad, el fiscal, no está obligado a creerle, ¿no? No jura, no actúa bajo juramento, no hay perjurio, por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es la valoración de la prueba, está claro que es una prueba relativa. Por eso que incluso en varias legislaciones, cuando el individuo se autoincrimina y se autodenuncia y acepta la responsabilidad penal, lo que se le suele decir es, oye, esto es bajo prueba. Es decir, si usted dice que usted cometió el delito, usted tiene que probar que lo hizo usted. No es que su confesión sea prueba suficiente para la condena. Claro, en un sistema además de legalidad procesal, el individuo que acepta haber cometido un crimen tendría que probarlo, él o la fiscalía, porque de lo contrario, en términos del principio de legalidad procesal, podría implicar la condena de un culpable digamos, de un inocente, perdón, la condena de un inocente, o peor aún, que el verdadero culpable no sea ni siquiera imputado. ¿Qué más facultades hay? La facultad de declarar cuantas veces el imputado entienda pertinente que debe ser protegida, y el imputado tiene derecho a guardar silencio simplemente a no declarar. Vamos sobre la persona natural, entonces, en resumen. Esto implica guardar silencio, no hay un derecho a mentir, sino una potestad, pero podemos entrar en algunos detalles más modernos, ¿no? Por ejemplo, el individuo, sin hablar todavía de la persona jurídica, tiene derecho a no entregar documentos. El fiscal, con una orden judicial, le dice, entregue usted tales documentos. No los entrego. Documentos físicos, virtuales o incluso datos, ¿no? Como password. Te detiene el policía y te dice, password del celular. Porque si no se lo hace en ese momento, no se lo das nunca, ¿no? El reconocimiento facial. Te pueden obligar al reconocimiento facial para abrir, por ejemplo, un computador o una aplicación de teléfono. Las huellas dactilares, ¿no? Se te puede obligar a pasar por un control de huellas dactilares. La destrucción de documentos, ¿cuál es la consecuencia, no? Documentos impresos, informáticos, mail, mensajería instantánea, ¿no? Si yo programo mi sistema de Telegram o de Signal para que se eliminen los documentos 5 minutos luego de que tú los hayas leído, ¿eso es violatorio del nemo tenetur? Perdón, ¿forma parte del nemo tenetur o es violatorio de las potestades y facultades de investigación que pueda tener el proceso, el juez penal?
Puede alguien decir, hay peligro procesal porque este señor destruye sus conversaciones. Peor aún en el caso de los tejidos y fluidos, ¿no? Sangre, aliento, cabello, para las llamadas pruebas, por ejemplo, alcoholemia, ADN, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, que ya es controversial en el ámbito de la persona natural, se forma, digamos, como algo mucho más complejo hablando de personas jurídicas y sobre todo el derecho de los delitos económicos, ¿no? Porque los delitos económicos, la base de la investigación es la información. ¿Qué pasa si el individuo entrega información falsa? Oiga, tenía la potestad de mentir sin consecuencia. Esa potestad de mentir le alcanza la información. Yo ya he escrito en varias ocasiones que no, ¿no? La información y documentación falsa implicaría la comisión de un delito. Una cosa es tu versión verbal. No declarar o no entregar documentación o entregar documentación falsa puede implicar obstrucción a la justicia, un delito contra la fe pública. ¿O qué pasa? Como cuando dice Sanchinetti, profesor argentino, se penaliza la no contradicción, ¿no? Hay un desbalance patrimonial, un caso de blanqueo de capitales o un caso tributario, penal tributario, fraude tributario, o un caso de enriquecimiento ilícito de funcionario, y lo último que se te imputa es un incremento patrimonial no justificado. Tienes un desbalance. Ahora tú tienes la potestad de probar que no hay un desbalance, porque si no pruebas, entonces te voy a condenar. Y es Sanchinetti que esto es violatorio del Nemo Tenetur. Todos estos problemas ya son problemas grandes en el ámbito del individuo. Si llegamos a la persona natural, persona jurídica, la cosa cambia a peor, ¿no? Por ejemplo, en mi país y en varios países se reconoce que la persona jurídica en el proceso penal tiene derechos similares, semejantes a los del individuo. Claro, eso implica, por ejemplo, resolver dos problemas, ¿no? El caso del representante imputado. Si el representante de la persona jurídica es el imputado, en España, por ejemplo, el tema está resuelto así. El representante no puede ser el imputado. La persona jurídica tiene que tener un representante autónomo e independiente, porque de lo contrario, eso implica colisión de intereses. Y si es que la persona jurídica no nombra a un representante diferente del imputado, lo puede hacer el juez como una suerte de abogado de la defensa, abogado de oficio, para evitar la contradicción de intereses, ¿no? ¿O qué pasa en el caso del representante que no es imputado, ¿no? Declara por y para la persona jurídica o declara también para sí, ¿no? Vamos a ver cómo está resuelto esto en algunos sistemas. Estados Unidos. En Estados Unidos, tajantemente, el caso Arthur Andersen es expresión de ello, de modo tajante las entidades, las personas jurídicas no pueden invocar la garantía. En el caso Wilson versus US, el año 1911, esto quedó zanjado. Y esto se basó en base a otro caso que es el caso Hales versus Henkel y los Estados Unidos de 1906, donde se argumentó que las personas jurídicas en cuanto a creación del Estado gozaban solo de los derechos que éste consentía en concederles, cual precisamente no era el caso del privilegio contra la autoincriminación, contexto en el cual se le asignó especial importancia a la larga tradición de poderes de fiscalización del Estado sobre las personas jurídicas. Dicho de otra manera, si el fundamento del Nemo Tenetur es evitar la tortura, evitar la coacción, evitar que alguien pueda sentirse compelido al declarar, esto es algo que no puede pasar con las personas jurídicas, porque las personas jurídicas no tienen esa voluntad, no tienen esa psiquis que puede ser objeto, digamos, de afectación a través de una tortura física o psicológica. Bueno, entonces, como el Nemo Tenetur surgió pensando en el individuo frente a estas aflicciones, esto no es trasladable a la persona jurídica. En el caso US versus White de 1944 se agregó también consideraciones históricas a este razonamiento y se mantuvo sobre el significado radicalmente personal, ¿no? Radicalmente personal del Nemo Tenetur o de la no autoincriminación, ¿no? Y se puso el énfasis precisamente en la equivalencia que hay entre la no autoincriminación y la prohibición de la tortura. Entonces, en el modelo americano no hay Nemo Tenetur para la persona jurídica. La persona jurídica que no colabora, que no cumple con entregar información o que miente a través de su representante, el representante puede cometer perjurio, y si no entrega la información, eso puede equivaler a obstrucción a la justicia, al igual que si desaparece o destruye información. El caso, reitero, Arthur Andersen es revelador en ese sentido, ¿no? Condena por obstrucción a la justicia por no haber hecho entrega de la información, una auditora, ¿no? Que ya no existe hoy en día. En Alemania, como sabemos, no existe derecho penal para la persona jurídica y derecho contravencional.
Desde el año pasado se No, aprobó 2 un minutos. proyecto de ley sobre la ética empresarial, que es un proyecto que ha dado lugar a si esto es penal o administrativo, pero que se discutirá a futuro. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha dicho en 1997, con base en que los derechos fundamentales están basados en cualidades, formas de expresión o relaciones privativas de las personas naturales, que estos derechos, el nemo tenetur, no son traspasables a las personas jurídicas en cuanto a construcciones del ordenamiento jurídico, lo que se concreta luego explicando cómo el nemo tenetur se funda en la dignidad humana. Si bien siembra dudas cuando termina enfatizando las particularidades del derecho contravencional, que precisamente lo diferencian del derecho penal. Es decir, no hay responsabilidad penal de la empresa, hay responsabilidad administrativa, pero aún así el nemo tenetur no es un derecho. Ya voy terminando, si me dan 3 minutitos ya para cerrar. ¿Correcto, Pablo? Sí, adelante. Disculpa si me extendí. Bueno, en Suiza es distinto, ¿no? Suiza es distinto, tiene otro modelo. El Código Procesal Penal, su versión en 2011, en el artículo 110 no se hace cargo de este estatus, pero se creó una cosa súper interesante, ¿no? El concepto de persona con información, ¿no? Una persona con información es una persona que puede, digamos, perjudicar los intereses de la persona jurídica y por lo tanto se le extiende la protección. Una persona con información que puede ser el representante, el apoderado, incluso un trabajador, está protegido por el nemo tenetur. Entonces ahí tienen ustedes los dos modelos, el modelo americano, no hay nemo tenetur, el modelo suizo, que es un modelo muy protector del nemo tenetur para la persona jurídica. En España ya es algo ya tangible hoy en día, es algo ya tangible en torno a que la persona jurídica puede desatender los requerimientos que se le efectúen para entregar documentación. No es exigible que la proporcione, más aún si se trata de información que la persona jurídica regulatoriamente hablando no tiene el deber de tener. Si la ley le impone a la persona jurídica resguardar determinado tipo de información, esa información sí la debe de entregar. De lo contrario, si se trata de información que la persona jurídica no está obligada a tener o custodiar, correos electrónicos, por ejemplo, entonces la persona jurídica, si los destruyera, los ocultara o no los entregara, eso formaría parte del derecho al nemo tenetur. Y es la misma línea que de cierto modo se ha visto en la sentencia del Tribunal Supremo 277-2018, el caso NOS, o en la jurisprudencia que también se ha invocado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 3 de mayo del 2001, caso contra Suiza, 8 de febrero del 96, caso Murray versus el Reino Unido, o en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 25 de enero del 2007, ¿no? Y en el caso, digamos, de las empresas, además tenemos ya cuestiones de fondo, ¿no? En los casos de colaboración con la justicia, ¿no? Cuando la empresa es delatora, ¿no? ¿Cuáles son los límites o linderos del nemo tenetur de la empresa? Y acá yo doy mi opinión, ¿no? Mi opinión es que la persona jurídica sí tiene un derecho a guardar silencio y a la no autoincriminación, pero limitado a la información que no tiene el deber legal de resguardar o custodiar. Si estamos hablando de información o documentación que la ley le impone a resguardar o custodiar durante un determinado periodo de tiempo, eso no está cubierto por el nemo tenetur. Solamente está cubierto por el nemo tenetur la información, documentación, datos que la persona jurídica no está obligada a conservar. Y bueno, esto se relaciona a la vez, si somos comparativos, con lo que ha pasado en el derecho comparado. En Estados Unidos, el Case Memorandum, por ejemplo, o lo que ha dado lugar a la celebración del acuerdo con Odebrecht y el Department of Justice de los Estados Unidos en el 2016, implica justamente eso, ¿no? El nemo tenetur no implica proteger a la persona natural y no alcanza a la persona natural. Alcanza solamente a la persona jurídica y más bien la persona jurídica debe de colaborar con las autoridades, en el caso de Odebrecht con 11 países, para dar lugar y descubrir los hechos investigados. Muchas gracias nuevamente, un honor haberlos acompañado en esta sesión y quedo atento para cualquier pregunta o comentario que hubiera lugar. Gracias.